Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos a su programa Embajadores del Reino. Qué gusto poder hoy compartir un programa más junto a ustedes, analizando un nuevo tema para que podamos alimentar también nuestro espíritu. Mi querido Pastor Alejandro, bienvenido a Embajadores del Reino. Gracias, Elian. Un gusto tenerte aquí con nosotros también para compartir esta programación como es Embajadores del Reino, un programa diferente. Agradecer también a cada uno de ustedes por la sintonía, porque sé que vas a compartir este precioso y bendecido programa Embajadores del Reino con un tema e invitado muy importante. Para ello te doy el paso, Leán. Así es, en el próximo bloque vamos a saber qué tema vamos a estar analizando hoy y el invitado que hoy nos acompaña. Queremos agradecer de paso al Closet de Luis y Xiomi, el closet que hace posible esta programación, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa, segundo piso, así que usted puede visitarnos para que pueda ver todo lo que tenemos aquí referente a ropa, bisutería, maquillaje, de todo tenemos aquí. También queremos dejarle el número en pantalla del programa para que usted pueda comunicarse con nosotros, dejar sus preguntas, sus sugerencias y, ¿por qué no?, proponer un invitado para tener aquí en el programa. El 096-27-26749, 096-27-26749. Nuestras redes sociales estamos como @CristoTVOficialEC y como Cristo TV Online, para que pueda seguirnos. Ahí tenemos en pantalla las redes sociales. Así que sin más preámbulos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Embajadores del Reino, un programa diferente. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo con tus ojitos caramelo. Regresando con más de su programación de Embajadores del Reino. Bueno, vamos hoy a comentar el tema que vamos a analizar, Pastor Alejandro, y el tema de esta tarde es la gracia y la comunión en Cristo. Vamos a estar analizando 1 Corintios 1, del 3 al 9. Qué precioso tema, interesante sin duda alguna. Para ello hemos invitado aquí a nuestro consiervo, como es nuestro pastor David Loor, que ya nos acompaña en esta preciosa tarde. Pastor, bienvenido. Amén. Muchas gracias, estimado pastor. Gracias por la invitación.
Bueno, por segunda vez pues, estamos en este lugar y paso momentos muy hermosos aquí compartiendo la palabra de Dios, los conocimientos, y bueno, es una gran bendición poder compartir con todas las personas que se van a conectar en este momento. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Bienvenido nuevamente. Y como decía Elian, vamos a compartir en primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Creo que ya estamos listos. Así es. Dice, según 1 Corintios 1 del 3 al 9, si usted ya encontró, podemos leer juntos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué poderosos versículos vamos a encontrar hoy, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere revelar en esta su preciosa y bendecida palabra. El tema, ¿me recuerdas por favor, Elian? Claro que sí, la gracia y la comunión de Cristo. La gracia y la comunión en Cristo. Vamos a ver estos dos términos. Es muy importante que cada siervo, cada hijo de Dios conozca y sepa qué quiere decir tanto la gracia como la comunión que tenemos que tener con nuestro amado y soberano Jesucristo. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, pues nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren que este versículo 3 empieza con este término gracia. Mi amado pastor, según las Escrituras y su experiencia también en los caminos del Señor, ¿qué es la gracia? ¿Qué tenemos con la gracia para que cada uno de los oyentes sepan y conozcan qué significa este término según las Escrituras? Amén, mi pastor. Bueno, cuando nosotros analizamos este versículo, nosotros podemos entender, mi amado pastor, que primero la palabra gracia significa regalo. Entonces Dios a nosotros nos ha dado un regalo y nosotros sabemos cuáles son los regalos de Dios. Los regalos de Dios son todas las bendiciones espirituales. Como dice aquí el versículo, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice la Biblia. Entonces Dios a nosotros nos dio gracia, nos dio las bendiciones espirituales, y cuando hablamos de bendiciones espirituales estamos hablando de dones, estamos hablando de que Dios nos da ciencia, de que Dios nos da, podríamos hablar de muchos dones espirituales como por ejemplo reprensiones de demonios, podemos hablar también de que oramos por enfermos y los enfermos son sanados. Entonces también hablamos de los frutos del Espíritu Santo que Dios nos dio. O sea que la gracia de Dios nos dio a nosotros tantas riquezas espirituales y eso es un regalo que Dios nos ofreció a cada uno de nosotros, amado pastor. Así es, mi pastor, Lord, y sin duda alguna la gracia del Señor es el amor, ¿verdad? Inmerecido que Él nos ha concedido a cada uno de nosotros, que lo hemos aceptado ya en nuestras vidas, ¿verdad? Y por la humanidad entera, porque Cristo vino a este mundo, a esta tierra, siendo hombre, para que toda la humanidad sea salva, pero no toda la humanidad lo ha aceptado, ¿verdad? Entonces, es necesario entender que este término gracia, ¿verdad?, es el perdón de Dios. Es el amor infinito que nuestro Señor tiene por cada una de sus criaturas, por cada una de sus creaciones, ¿verdad? Y luego que nosotros hemos aceptado al Señor, Él envía sus dones, porque la gracia, sin duda alguna, es un don de Dios. Y claramente aquí lo dice, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, mis queridos hermanos, para indicarles que en la única, ¿cómo les diría? En la única congregación, en la única creencia que existe la gracia, es en los cristianos.
No existe en la iglesia tradicional gracia, no existe en los diferentes religiones, llamémoslo así, ¿verdad? O creencias o filosofías que el mundo se ha inventado. No existe la gracia, porque muchas veces religiones o creencias inventadas por el hombre cree que para alcanzar el perdón de Dios tiene que hacer penitencia, tiene que hacer algo, en otras palabras, tiene que hacer obras. Y la Biblia nos enseña que por el infinito amor de nuestro Padre Eterno nos da un regalo, nos da un don, nos da un obsequio que no lo merecemos, como es la gracia y el perdón del Señor, mi querido pastor. Amén, amado pastor. Realmente el regalo que Dios nos ha entregado a nosotros es un regalo inmerecido, pero es algo tan grande, tan impresionante, porque definitivamente a los seres humanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, esta operación espiritual, esta gracia de Dios comienza a operar en cada uno de nosotros. Por ende, esa misma gracia hace que las personas tengan un cambio en su vida. O sea, es maravilloso poder entender. Yo cuando predico dentro de la congregación, yo le digo a los hermanos que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, esa gracia, ese don que Dios nos ha dado comienza a activarse, comienza a crecer en nuestras vidas. Por eso es necesario que cada persona, obviamente yo sé que esto Dios nos ha regalado, pero también los que tienen esta gracia son quienes le aceptan a Dios, quienes buscan a Dios, quienes están con Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, el versículo 3. Dice la palabra de Dios que yo le he dado todas las bendiciones espirituales a todos aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros permanecemos en Dios, si nosotros caminamos con Cristo, vamos a tener todos los regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amado pastor. Sí, y eso se evidencia precisamente en el versículo 5, donde dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Miren las bendiciones que nos da el Señor. Que estamos enriquecidos en todo, mi querida Elian, en todo, ¿verdad? Entonces es menester saber todo esto, porque muchas veces cuando nos viene a nuestras vidas algún tipo de problema, algún tipo de inconveniencia, nos dejamos absorber por las situaciones del mundo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros dejamos activar la gracia que viene del Padre Eterno, yo diría como que estuviéramos nosotros en otra dimensión, mi pastor. Amén. Sin duda alguna, porque salimos de esta dimensión terrenal, Amén, ¿sí? Y vamos a la dimensión espiritual que viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros, el Señor nos ha bendecido de tal manera en diferentes dones, como bien decía mi pastor David, en diferentes dones, pero no somos nosotros. Es la gracia del Señor actuando en cada uno de nosotros. De pronto hay un salmista, un hermano que canta muy bien. Es la gracia del Señor manifestándose en este hombre de Dios, ¿verdad? De pronto alguien puede predicar de mejor manera, tiene un léxico muy bueno, ¿verdad? Y le revela la palabra del Señor. Es la gracia del Señor, porque con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento limitado que tenemos, no lo podemos hacer, mi pastor David. así es mi pastor. Y esto es tan hermoso. Yo sé que todas las personas que desean conocer, acercarse a Dios, van a poder fluir, porque una de las cosas que Dios nos ha dado es, dice la Biblia, que nos ha dado autoridad y poder, que Dios nos hizo cabeza y no cola. O sea, lo que Dios le entrega al hombre, amado hermano, amado pastor, es vida, es restauración. Así que es importante que cada persona que escucha esto, es importante cada día acercarnos a buscar esa gracia, a buscar de Dios para que eso fluya en cada uno de nosotros, amado pastor. Y es importante saber, conocer que esa gracia es dada por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo dice claramente en el versículo número 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Qué precioso es que cuando el Señor Jesucristo, mi amado pastor y mi querida hermana Elian, estando en la cruz, nos estaba dando de su gracia. Esa gracia que nosotros no merecíamos. Lo que sí merecíamos es estar colgado en aquella cruz,
como estuvo nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Así Pero por es. su infinito amor y por la gracia que Cristo nos ha dado, es que todas las cosas ahora nos son enriquecidas en todo, dice el Señor, y en toda palabra y en toda ciencia. Qué precioso es el Señor, que cuando nos da una bendición, no tan solo viene una, sino que viene tras de ella otra. Es decir, un combo completo nos da el Señor, mi querido pastor. Amén, así es mi pastor amado. Y definitivamente, o sea, hay que aclarar algo en este tema, amado pastor. Y Dios lo ha establecido en la palabra. Una de las cosas que Dios ha dicho, que todas las personas que quieren ser partícipe de esta gracia, de las bendiciones, de los dones que Dios ha entregado, la Biblia dice que nosotros debemos de estar en Cristo, como usted lo dijo cuando comenzamos. Bueno, ¿y qué significa estar en Cristo? En Juan capítulo 2, segunda de Juan capítulo 2 versículo 6, si nos puede ayudar de pronto mi hermana a leerlo, por favor. Segunda de Juan capítulo 2 versículo 6. Hay algo poderoso ahí, amado pastor, donde indica a todos aquellos que podemos tener esa gracia, donde podemos tener toda esa autoridad. Nosotros vemos ahora en estos tiempos que hay muchos cristianos que nosotros los vemos, amado pastor, que no pueden fluir en todo lo que Dios les ha entregado. Pero hay una pregunta: ¿por qué pasa eso? Porque ellos no pueden crecer, porque ellos no pueden tener. Porque aquí hay una revelación que nos muestra en 2 de Juan capítulo 2 versículo 6, por favor, si puede leer. Claro que sí, 2 de Juan 1:6 dice, y es Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 6, sí. Y ahí nos muestra el versículo claro, en el capítulo 2, versículo 6. Segunda de Juan, ¿verdad? Sí, 2 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Tú lo tienes un camino. No lo... Amén. Entonces es importante, lo que la palabra de Dios nos expresa ahí, en este versículo, es que dice la palabra del Señor, que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, mi hermana... Primera de Juan. Primera de Juan, sí, capítulo 2, verso 6. Sí. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué nosotros podemos ver en este versículo? Que cuando nosotros andamos en Cristo, como nos dice el versículo, todos los que están en Él, dice, tienen las riquezas espirituales, como estamos leyendo en Corintios. Entonces, un cristiano tiene que estar, las cristianas, las hijas de Dios, nosotros hemos de andar como Él anduvo. Y nosotros vamos a poder estar en Él. Y vamos a poder tener las riquezas espirituales. Porque hay muchos cristianos que no pueden ver esto en sus vidas. Pastor, pero ¿por qué no fluye la autoridad que en mí? Pastor, porque yo no puedo sentir, muchas veces lloro, muchas veces como que no puedo fluir. ¿Qué pasa, pastor? Es porque debemos andar como Cristo anduvo. Amén, mi pastor. Sí, y mire, yo quiero complementar con lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, concuerda con lo que usted dice, mi amado pastor, y según las escrituras, ¿verdad? Si nosotros andamos en Cristo, ¿verdad? Mire lo que dice, en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué debemos nosotros andar en Cristo? Porque el Espíritu Santo, cuando lo hemos aceptado, debe fluir en cada uno de esos seres, en hombres y mujeres que han aceptado al Señor en su corazón, y que fluya la gracia del Señor. Pero también es cierto lo que decía mi amado pastor, que muchos hermanos lamentablemente no pueden fluir, no pueden predicar, no tienen la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? No tienen de pronto ese don, como que les da nervio o se olvidan de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dejan fluir al Espíritu Santo, que es que nos da esa gracia. Mis queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros sepamos,
¿verdad? Y esa gracia, como dice aquí el tema que estamos viendo, la gracia y la comunión en Cristo va acompañado precisamente de la comunión. ¿Y qué es este término de comunión? Comunión viene de comunidad, es decir, estar junto a otros. Amén. La comunión primero con nuestro amado Señor Jesucristo y luego entre hermanos. Allí va a fluir realmente la gracia del Señor en Amén. Cada uno de los hombres y mujeres que amamos a nuestro Padre eterno, mi pastor. Así es, mi pastor. Hay que recordar también que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y cuando los discípulos venían hacia él, mucha gente lo seguía al Señor. El Señor mostró una clave muy importante para nosotros poder estar en él. En Efesios capítulo 2 versículos dice la palabra del Señor que nosotros fuimos creados en Cristo. Otra vez, en Cristo fuimos creados. O sea, cuando una persona está en Cristo es que tiene un cambio, la bendición de Dios. Y cuando venían los discípulos acercándose a Dios, Dios definió esta enseñanza y les dice a él, venían todos los discípulos acercándose al Señor. Y en ese momento el Señor le dijo, un momento, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La pregunta es, ¿por qué el Señor enseñó esto? Porque Dios llama a una generación a vivir para Él, a vivir en Cristo, a morir en la carne y a vivir en el Espíritu de Dios. Así es, mi pastor. Y mira, algo que usted mencionaba justamente en Primera de Juan, es que para nosotros poder tener un cambio de vida, una transformación, debemos de dejar nuestra naturaleza humana como yo me imaginaba que iba a andar. Y como me gusta mucho que dice Primera de Juan, debemos andar como Él anduvo. Y eso implica dejar mi forma de pensar, dejar mi forma de comer, dejar mi forma de caminar y andar, de planear mi vida, sino que hacer ese cambio total en mi vida y que ya no sean mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Que mi forma de comer, de hablar, de mirar, de oír, sea como la que Él haría. Y yo creo que algo que usted decía muy importante es por qué a veces caminamos estancados. Ya estamos en la iglesia, ya somos cristianos, pero seguimos estancados. Y es muy importante poder hoy recordar que cuando usted deja de ser usted y deja que el Señor ocupe el trono en su vida, ya no es usted, sino Dios en usted, y todo vendrá por añadidura, como dice la Biblia. Amén, así es. Realmente, mi amada hermana, yo le digo algo, que vivir en Cristo es lo más hermoso que podemos vivir en nuestras vidas. Porque cuando estamos en Cristo, hay un versículo que habla, casualmente hablaba anoche en una prédica en una congregación, y hablaba de Daniel. Daniel era un hombre de autoridad. Daniel era un hombre que inclusive hasta el jefe, el rey Darío, yo le llamo el jefe, el rey que estaba en ese tiempo, dice que este hombre admiraba a Daniel porque era un hombre sabio. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Él era un hombre que estaba en comunión con... Yo me imagino, de pronto uno dice, oraba 5 minutos, 10 minutos. Yo me imagino que oraba siquiera unas 2, 3 o 4 horas. O sea, pasaba casi todo el día en la presencia de Dios. Y era un hombre sabio, era un hombre que tenía una ciencia que Dios la ve, una sabiduría de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos autoridad, tenemos poder. Tenemos ciencia. Y a veces el ser humano, por seguir los deseos de la carne, deja esa gracia, eso tan hermoso que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, mi pastor. Sí, yo podía citar a otro hombre de Dios como fue el rey David. El rey David oraba 7 veces al día, así nos revela la palabra del Señor. Por eso es que estaba conforme al corazón de Dios. Qué precioso cuando estos hombres de Dios, ¿verdad?, nos dejan ese ejemplo a seguir, mis queridos hermanos. Vivir en la gracia, ¿verdad? Vivir en la comunión constante que tenemos cada uno de nosotros que estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y allí vamos a ver que no nos va a afectar, escúchame bien, no nos va a afectar las situaciones adversas que vengan en nuestra vida, porque a su momento nuestro Padre Celestial las va a suplir, las vamos a superar, con su ayuda por supuesto, porque con nuestra fuerza nada podemos hacer, pero el Señor nos ha dado ese poder de valentía, de dominio propio, de amor, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor. Por eso es que cuando
en ocasiones, siervos, hombres de Dios, van a ciertos lugares, ¿verdad? Las personas que lo ven se le acercan, ¿verdad? Lo saludan. Dice, pero ¿por qué lo saludas tú a este señor si no lo conoces? Yo le cuento a mi pastor brevemente, aquí lo he dicho en varios programas. Cierto día cuando yo me iba a hacer una consulta al médico, 7 de la mañana, salí a las 8 y como no había desayunado me acerqué del lado de afuera del hospital, ¿verdad? Y estaba una señora humilde, una indígena vendiendo sus cositas, mote concretamente, y le fui a comprar y le dije, por favor, un $1 de mote, ¿verdad? ¿Y sabe qué me dijo la señora? Siervo, ¿cómo no? Mi hermano, con gusto le voy a vender. Entonces yo le digo, ¿y usted me conoce? En mi ignorancia dije, ¿y usted me conoce? No, pues, los siervos del Señor nos conocemos. Esa es la gracia del Señor. La gracia que el Señor inspira tanto en esta sierva, ¿verdad? Y en cada uno de nosotros también, mi pastor. Eso se puede ver. Eso se evidencia. Se refleja. Y algo más que quiero decir, mi pastor, es que definitivamente caminar en Cristo es vida y no muerte. Recuerde que la palabra de Dios dice que los que están sin Cristo, el fin de ellos es un fin de muerte. Que si nosotros sembramos en la carne segaremos destrucción, que en la carne segaremos muerte, pero si sembramos en el Espíritu, si vivimos en Dios, dice la Biblia que tendremos vida. Y si nosotros buscamos cada día a Dios, morimos a nuestra carne, nos acercamos a Dios, obviamente nosotros tenemos ese crecimiento y ese desarrollo en Cristo Jesús. Y mientras lo escuchaba mi pastor, vino a mi mente aquel pasaje que nos narra la Escritura, que dice este hombre de Dios llamado Pedro, uno de los apóstoles del Señor, que cuando él caminaba hasta su sombra sanaba. Y esa es precisamente la gracia de nuestro Padre Eterno. Y para ello los quiero invitar que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 4. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que así nos dice la poderosa palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Miren qué precioso, voy a leerle otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué versículo de poder nos da el Señor, ¿verdad? Y para mí esto es un poder y es una profecía, porque si nosotros andamos diariamente en esa gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna nosotros vamos a su tiempo a superar cualquier obstáculo, cualquier mal pensamiento que venga a nuestra mente, porque el maligno lo primero que ataca, mi siervo, es nuestra mente. Amén. Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo y es allí precisamente que debemos actuar en la gracia del Señor. Amén, amén, así es, mi pastor. Y definitivamente, cada cristiano, cada hermano en Cristo, debemos de tener ese ánimo de cada día ser parte de esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo a veces puedo ver, amado pastor, muchos hogares, muchas familias y cristianos, que muchas veces las esposas, y bueno, esto lo he enseñado porque definitivamente la Biblia dice que si nosotros vivimos en la comunión con Dios, si vivimos cerca de Dios, vamos a poder tener vida. Y la palabra de Dios, incluso el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, si lo podemos leer, por favor, leámoslo un momento. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la escritura ahí, el apóstol Pablo dice, mas buscad las cosas del Espíritu. 5:16. Sí, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ya estamos con la escritura. Si Amén. me permite, siervo. Léalo, mi pastor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Amén. ¿Cuál es el consejo ahí del apóstol Pablo? Es que nosotros debemos de estar en Cristo. Debemos de estar en el Espíritu, porque si nosotros andamos en el Espíritu vamos a poder crecer, vamos a desarrollar. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, lo que él dice más abajo en el contexto dice, ¿por qué debemos andar en el Espíritu? Porque si vamos a andar en la carne, esto es lo que va a pasar. Y yo quiero que usted note aquí algo.
Vamos a leer el listado de los frutos de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? De pronto no todos los cristianos tienen, fornicación o adulterios, pero muchas veces dentro de los cristianos, hogares cristianos, hay pleitos, hay contiendas, hay iras. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué, pastor, mi hogar no puede florecer como yo quisiera? ¿Por qué mi esposo no es? Porque no estamos en esa comunión con Cristo. Porque es importante andar en el Espíritu. Es importante tomar la gracia, todo lo que Dios nos ha entregado, los regalos espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amado pastor. Mi pastor, escuchándolo atentamente en estos versículos donde Pablo nos narra un listado de las cosas que no debemos hacer si estamos realmente en el Espíritu. Bien decía, ¿será que hay hermanos que se encasillan en determinado listado de lo que ya hemos nombrado? Claro que sí, mi pastor. Usted sí. decía pleitos, por ejemplo, ¿verdad? Pastor, realmente le digo ya, con mi esposa ya tenemos pastoreando aproximadamente ya 10 años. 10 años estamos nosotros ya pastoreando una iglesia y hemos visto de todo. En el pueblo de Dios se ven cosas tremendas, y aunque son cristianos, el problema es que ellos no desean, muchos cristianos no desean morir a su carne. Entonces el apóstol Pablo dice: vivan en Cristo, vivan en el Espíritu. Porque si ustedes buscan, hay otro versículo en Juan que habla, y eso lo dijo Jesús, que debemos de estar ligados a la vid para dar frutos. Que nosotros somos los pámpanos y Jesucristo es la vid. Y dice: y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero vamos a ver un pámpano que no está ligado a la vid. Es un pámpano que comienza a secarse, porque la vid es la raíz, es el tallo, es donde se da el alimento. Claro, alimenta las ramas. Claro, alimenta para que den su fruto. Pero si el cristiano no está ligado a Cristo, entonces ¿cómo pretende tener un cambio? Entonces ahí esos dones, esa gracia que Dios nos ha entregado, no va a poder fluir en ese cristiano. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos eso, que hemos de estar buscando de Dios. Para concluir lo que estoy hablando, mi amado pastor, nosotros creamos un proyecto en nuestra congregación, y con esto yo también doy una motivación a los pastores que me escuchan. Yo en la iglesia teníamos un déficit en que unos miembros por cuestiones de trabajo no podían congregarse un día, y había días que los cristianos se congregaban prácticamente en 15 días, imagínense un cristiano. ¿Por qué? Porque, pastor, esta semana tengo trabajo. Entonces Dios me lleva a hacer un proyecto y digo: vamos a tener culto todos los días. Hicimos un proyecto donde que tenemos culto todos los días, y ya la iglesia, incluso la membresía, la fortaleza espiritual, el crecimiento espiritual se está viendo. Porque cuando uno busca de Dios, tiene crecimiento espiritual, amado pastor. Y sin duda alguna el Señor respalda a sus hijos con la Amén. obra que estamos haciendo, ¿verdad? Amén, así es. Muy interesante lo que estamos viendo, mis queridos hermanos. Quiero ya un poco complementar para ir terminando este sector. Dice en el versículo 7, regresando a 1 Corintios, versículo 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso que cuando el Señor nos otorga esta gracia, nosotros la acogemos, ¿verdad? La amalgama, la ponemos en unión con nuestras vidas, en todo nuestro ser, ¿verdad? Él nos enriquece en todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, en determinado momento, y claramente dice aquí, ¿verdad?, que ninguna cosa nos va a faltar. De pronto nosotros podemos tener en este momento alguna escasez económica, ¿sí? Pero en determinado momento el Señor nos va a suplir, nos va a proveer, ¿verdad? Porque el Señor nos da esa gracia, ¿verdad?, que viene acompañada de
de un conjunto de bendiciones, diría yo, mi pastor, ¿verdad? Pues entonces, esa gracia debe verse en nosotros, en cada uno de nosotros que estamos aquí y ustedes también que me están viendo a través de las pantallas y de las diferentes plataformas. La gracia del Señor y esa comunión que debe existir en cada uno de nosotros debe reflejarse en todo nuestro accionar, en todo nuestro caminar, en todo nuestro obrar, en todo nuestro hablar. Entonces, allí realmente van a decir, ve, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios que camina según las Escrituras, ¿verdad? Entonces, el cual también os confirmará hasta el final. Mire lo que dice el Señor. Él nos confirma, Él nos ayuda. El Señor claramente le dijo a sus apóstoles antes de ascender a los cielos, estaré con ustedes todos los días del mundo, mis queridos hermanos. Hasta y el no fin nos del deja solos. No nos deja solos. Eso es muy importante, mi pastor. Que no importando lo que nos pase, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios que tiene poder y Él tiene el control de todo lo que estamos haciendo, tiene el control de lo que está pasando a nivel mundial y aquí a nivel nacional también. Por lo tanto, debemos ir confiados en este caminar. Bueno, en este caminar aquí en el mundo suceden muchas cosas difíciles, ¿verdad, mi pastor? Pero estamos confiados en el Señor. Vivimos en el Señor, ¿verdad? Y de esa forma nosotros tenemos que ir día a día, ¿verdad? Alimentando y creciendo y acercándonos a la gracia, del trono de la gracia, como dice la Escritura, ¿verdad? Para saber y conocer qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros y poder ayudar a nuestros hermanos. Amén, mi pastor, porque hay algo que hay que entender. El caminar en la gracia, el caminar en la comunión con Dios, nos acerca a Dios. Pero el no caminar en la gracia nos aleja de Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, recordemos la historia de cómo Dios desechó a Saúl porque era desobediente. Recordemos que Él lo desechó porque era desobediente, era un hombre que no quería caminar como Dios le mandaba. Entonces es importante que entendamos, y eso va a hacer que fluya lo que usted decía, mi pastor, el favor de Dios. El favor de Dios, ¿cuál es el favor de Dios? Que Dios supla también tus necesidades, que Dios te ayude en lo que tú estás pasando, de situaciones difíciles, y Dios va a estar ahí para poderte levantar, porque la visión de Dios es estar cerca de ti. Ahora la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amado pastor, mire, aquí hay un versículo tremendo y quiero también dárselo a los hermanos que nos están viendo en esta programación. Dice en Efesios capítulo 4, el versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, que a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que si nosotros estamos en Cristo, tenemos los dones de Dios, Dios nos va a ir perfeccionando. Dios va a ir llenando nuestras vidas, pero es en Cristo Jesús. Qué interesante es todo lo que estamos viendo en esta preciosa tarde, en esta programación Embajadores del Reino, como es la gracia y en la comunión en Cristo. Venimos con más luego de esta pausa. No te desconectes y ayúdanos a compartir. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi.
que me sirve la vida. Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Regresando con más de Embajadores del Reino, llegó el bloque de las preguntas, pastor, así que vamos a hacer algunas preguntitas que tenemos aquí a nuestro invitado también. Y la primera pregunta que nos hacen es, cuando en el versículo 5 dice que fuimos enriquecidos en todas las cosas, ¿a qué se refiere con exactitud cuando habla de enriquecimiento? ¿A lo mejor es algo de dinero o a qué se refiere la Biblia cuando menciona esto? Bueno, como hemos estado hablando en los temas, estamos hablando de las riquezas espirituales. Dios nos ha dado muchas riquezas espirituales. En ella nos ha dado la autoridad, para ser específico, nos ha dado poder, nos ha dado los dones espirituales como, como muchos sabemos, dones de reprensión de demonios, de sanar enfermos, dones de ciencia, de hablar en lenguas, y bueno, como muchos sabemos y hablamos de los dones espirituales, pues no. Y los frutos del Espíritu, en eso se refiere la Biblia a las riquezas que Dios nos ha entregado. Okay. Quiero complementar algo, mi querida Elian, ¿verdad? Aquí en el versículo 5 dice claramente, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Eso es lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta. Somos enriquecidos en Cristo, no en las cosas que existen aquí en el mundo, sino en Cristo. No hay ninguna persona, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna ciencia, sino en Cristo. Y mire que añade algo más y dice, y en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, miren que en lo personal, mi querido pastor David, para yo estudiar la palabra de Dios, yo he tenido que estudiar física, he tenido que estudiar trigonometría, he tenido que estudiar matemáticas, que no es mi rama del saber humano que yo me he especializado, porque ustedes saben que yo soy profesor, ¿verdad?, en el área secular, y mi asignatura precisamente es todo lo que abarca estudios sociales, ¿verdad? Sin embargo, para poder entender con más facilidad la escritura, el Señor me ha llevado a que estudie física, ¿verdad? Para entender y comprender lo que el Señor no me quiere decir, porque caso contrario no lo entendería, no lo podríamos nosotros discernir como lo estamos haciendo ahora. Eso quería complementar, mi querida hermana Elia. Y qué bueno poder tener eso con claridad, ¿no? Y yo creo que cuando también habla de enriquecidos, aparte de lo espiritual, también yo creo que va incluido lo material, se podría decir, porque el Señor habla de que Él nos quiere ver prosperado en todo. Amén. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿la gracia es igual a hablar de salvación o son cosas diferentes? Bueno, cuando hablamos de gracia más salvación, realmente es lo mismo, podríamos decirlo. Porque gracia significa regalo inmerecido. Entonces estamos hablando de que Dios nos dio las bendiciones espirituales y la salvación también. Y nos dio la salvación completamente gratis, sino que el ser humano no lo entiende, ¿verdad? No lo quiere agarrar, llamémosle así, esa salvación tan tremenda que el Señor nos ha dado. Se podría decir entonces que la salvación es parte de ese regalo que va incluido en esa gracia que Dios nos da, pues no. Así es. Y cuando nosotros hablamos de gracia y comunión, se refiere también a cosas que van conectadas, es decir, la gracia puede funcionar sin la comunión con Dios, o la comunión con Dios podría funcionar sin la gracia. Bueno, la comunión con Dios podría funcionar sin la gracia, no.
Realmente necesitamos buscar a Dios, necesitamos esa gracia de Dios para poder tener esa comunión con Él. Y la palabra del Señor nos confirma, mis queridos hermanos, aquí en el versículo 9 del capítulo 1 de 1 Corintios, que es lo que estamos viendo. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, nuestro Padre Eterno, a través de Jesucristo nuestro Salvador, nos da esa gracia y nos llama ahora, ¿verdad?, a que tengamos esa comunión constante, esa comunión día a día, ¿verdad?, con nuestro Señor y soberano Jesucristo. Esa es la gracia y la comunión que cada siervo de Dios debe tenerla, mis queridos hermanos. Y sabe, me hace acordar mucho a personas que dicen: yo sí oro a Dios, yo sí ando con Dios en la boca, pero no son salvos. O sea, no han recibido la gracia, ese regalo de salvación. O sea, nosotros podemos ver muchos cristianos que realmente hablan de Dios, incluso que asisten a la iglesia, pero porque esa gracia no se efectúa en sus vidas es porque ellos no están en Cristo Jesús. Como lo que habíamos hablado hace un momento, ellos no quieren morir en ellos y no quieren vivir en Cristo. Ellos quieren vivir de pronto a su manera, pero no en Cristo. Entonces eso hace que la gracia de Dios no se efectúe. Por ende, los frutos de ellos obviamente no van a calificarlo para entrar al reino, aunque Dios le dio ese regalo a ellos. Pero Dios lo que quiere es prepararnos aquí en la tierra para poder entrar en el cielo. Por eso que la Biblia dice: yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Claro, y como dice aquí, no, para hallarnos irreprensibles cuando llegue ese día. Pastor, entonces, no puede haber una gracia sin que no haya una comunión. O sea, si hay gracia, hay comunión con Dios, que creo que es el fruto que nos da ser salvos, ¿no? Cuando somos salvos, viene ese gozo que nos hace estar en la presencia de Dios, no por obligación, sino como un deleite. Amén. Y nos ratifica y certifica y nos confirma la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vemos estas dos condiciones que cada hermano debe tener, cada siervo: la gracia que nos dio nuestro Padre Eterno y la comunión que debemos nosotros activarla día a día con nuestro amado y soberano Jesucristo en la oración, ¿verdad?, estudiando su palabra, ayudando al hermano, ¿verdad? Entonces allí nosotros estamos activando esa comunión que tenemos, Amén, que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia fluya en cada uno de nosotros. Así es. Así es. Y mi querido pastor, ¿qué pasa si la gracia es un regalo? Ya. Es como que, yo creo que lo imagino como una mesa y ahí está la gracia en la cual nadie se merece. O sea, todos somos aptos de poder tomar ese regalo, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo mejor que otro. Pero ¿qué pasa cuando está la gracia ahí? Y es lo que pasa en el mundo actual, y no la tomamos. Mucha gente aún no la toma. Ya escucha de la gracia, sabe que en Dios puede encontrar todo lo que necesita su alma. Y justo cuando leíamos el versículo, acércate confiadamente al trono de la gracia, y dice: para que tú halles el pronto socorro. Es decir, que cuando estamos en peligro no tengamos esa vergüenza de que solo a Dios se lo busca en ciertas ocasiones, sino que en el peligro es donde más buscamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando está ese regalo ahí en mesa puesta y no lo tomamos? Bueno, la Biblia dice en San Juan capítulo 3, el versículo 17, 18 está: dice el Señor que Dios vino a salvar al mundo, que Él no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvar. El trabajo de Jesucristo vino a salvar al mundo. Entonces la gracia salvadora de Dios está ahí, y el que no la toma simplemente es condenado, dice la Biblia. Simplemente esa persona se está perdiendo muchas cosas en su vida. Está perdiendo su vida aquí en la tierra y también va a perder su eternidad. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 11 y 12 que a los suyos vino, pero los suyos no le aceptaron. No aceptaron esa gracia que es Cristo Jesús, que debe impregnarse en nuestra vida. Claramente se evidencia aquí, y yo quiero hacerles una invitación, quiero exhortarlos, mis queridos hermanos, que nosotros realmente debemos activar esa gracia, mis queridos hermanos. Debemos activar esa gracia en cada
pensar, actuar, en todo accionar constantemente para que nosotros podamos, como dice la Escritura, una vez que hemos sido llamados para el Señor, activar esa gracia que está en nosotros. Yo sé que está en ti, mi querido hermano, pero es importante que la dejes activar. Deja que el Espíritu Santo sea quien gobierne tu vida. Déjate que Él sea el dueño y Señor de tu existencia, para que la gracia del Señor vaya siempre contigo y vamos a saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros, activando diariamente esa gracia en ti con la comunión en Cristo Jesús. Porque si nosotros dejamos la gracia, dejamos la comunión, no somos salvos, mis queridos hermanos. Pero hay otro grupo de hermanos que, teniendo la gracia del Señor, teniendo ese perdón inmerecido, no activamos la comunión con Dios. Por eso es que muchos hermanos simplemente se han quedado en la orilla, no quieren avanzar, no quieren desarrollarse en el Señor, porque no quieren comprometerse, no quieren. ¿Por qué? Porque no tienen esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Y como decía en la vez anterior, esa comunión en oración, esa comunión en escudriñando las Escrituras, esa comunión que hoy lo estamos haciendo aquí en esta programación como es embajadores del reino. Por eso quiero invitarte a ti, mis queridos hermanos, para que dejes activar la gracia que está en ti. Yo sé que está en ti, mis queridos hermanos. Yo te motivo a que la dejes activar, mis queridos hermanos que me están sintonizando. Y no te olvides, algo muy importante, tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, y verás las bendiciones, el conjunto de bendiciones que vendrá a tu vida a su tiempo, no al nuestro. Amén. Amén. Y una última pregunta, pastor. ¿Qué pasa cuando la gente dice, tiene gracia ese chico o esa chica? Y a veces no sé si es que es un término mal usado o está bien usado, pero a veces vemos así cuando las personas tienen esa gracia, dice, tiene una gracia bonita. ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso? Realmente, mi estimada hermana, cuando nosotros hablamos de esa gracia, es el reflejo de Dios en esa persona. Sabemos que esa persona está buscando de Dios. Cuando uno más le ve a esa persona, esa gracia, se me viene a la mente ese pasaje de la Biblia cuando Moisés en Éxodo estaba, cuando Moisés viene de ese tiempo con Dios en el monte Sinaí. Dice que cuando iba bajando de la montaña, dice que brillaba su rostro. Realmente, hermanos, los jóvenes que quieren tener esa gracia deben de buscar a Dios. Ayunen, oren, y esa gracia de Dios se va a reflejar en ustedes. Con mi esposa siempre decimos que cuando un cristiano, cuando un joven está bien metido en Dios, se ven muy bien, se ven guapos. Hermosea el rostro, Sí, dice la Biblia. pero cuando no están en Cristo, dice, te ves feo. Dice. No, realmente Dios nos trae esa santidad, nos da esa gracia a cada uno, y bueno, es importante. La gracia es vida, pastor. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Permítanos hoy orar por las personas que nos están viendo. Ok, bien, vamos a orar en este tiempo. Yo sé que hay muchas personas aquí que dicen, bueno, pastor, me he sentido un poco lejos de Dios, pero quiero regresar. Quiero invitarte hoy día a hacer una oración, a que repitas esta oración conmigo, y luego voy a estar orando por tu vida. Amén. Así que tú que nos estás mirando, haz esta oración para que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida. Así que repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido en este tiempo, Señor, que me perdones si me he alejado de ti. Sé que tú eres fiel y que estás ahí. Y en esta tarde, Señor, te pido que limpies mi corazón. Quiero regresar a esa comunión contigo. Quiero estar contigo. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero que levantes mi vida, porque sé que tú eres vida. Hoy me despojo de todo lo que me aparta de ti. Hoy me despojo de todo lo que trae a mi vida una separación contigo. Me despojo del mundo, Señor, porque yo quiero vivir en esa gracia. Yo quiero activarme en ti, Señor. Yo quiero ver tu poder en mi vida. Yo quiero ver esos dones en mi vida, Señor. Así que hoy me acerco y tomo la gracia y tomo la comunión que tú me has dado, Señor. Todo lo que usted me ha entregado, lo tomo hoy en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti ahí que me escuchas también. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada una de las personas,
Padre, que en este tiempo están pasando, o cristianos que se sienten apartados de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llénalos de tu presencia. Padre, tómalos, guíalos, háblale a sus vidas, que ellos puedan reflexionar y puedan buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias por todo lo que vas a hacer en cada una de las personas y en nuestras vidas. Amén y amén. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Búscame ahora que puedo ser hallado, dice la palabra de Dios. Y así llegamos a este bloque final. Qué bonito hoy poder aprender de la gracia y de la comunión con Dios. Y hoy nos deja ese mensaje en el corazón de buscar al Señor, porque se nota cuando nosotros tenemos intimidad y también estamos junto al Señor. Gracias, mis queridos pastores, por hoy compartir con nosotros aquí. Que la gracia y la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Y aquí estamos, agradecidos primero del Padre Eterno por esta bendición de compartir esta programación. Gracias a ustedes, gracias Elian, gracias a mi pastor también, un gusto haberlo tenido. Gracias. Sin duda alguna ha sido una bendición estar compartiendo y desarrollando este precioso tema como es la gracia y en la comunión en Cristo. Amén. Asimismo, mi pastor, muchas gracias. Me agrada venir acá y compartir estos temas también para todos los amigos que nos ven. Sigan adelante. Solamente les digo esta última palabra. La gracia es vida. Busca de Dios cada día. Amén. Amén. Gracias a todos mis queridos familia en la fe que nos ve. No se olvide siempre compartir el programa. Recuerde que estamos todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche aquí por la transmisión de su canal cristiano Cristo TV. También queremos agradecer al Closet de Luis y Xiaomi que hace posible esta programación ubicada en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa. Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.